La cocaína es una de las sustancias ilícitas que más se consume en el mundo. Esto ya lo saben, esto no es ningún secreto. Es la realidad y lo más probable es que continúe siendo así. Aquí no voy a criticar ni juzgar a nadie que lo haga y eso lo quiero dejar claro desde el inicio. Mi opinión es que cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera hacer. Pero este video es simplemente para explicar el efecto que produce el consumo de cocaína en el corazón y sus arterias y los riesgos que existen al consumirla. Entonces con eso cada quien puede tomar sus decisiones teniendo ese conocimiento y educación por delante. Vamos a empezar. Miren, el consumo de cocaína produce con más frecuencia una enfermedad cardiovascular de tipo agudo. No es tanto el tipo crónico como los cigarrillos, que producen una enfermedad que va progresando lentamente y va avanzando poco a poco con los años, hasta que un día después de años de consumo se produce un infarto del corazón. Es diferente, les explico. La cocaína lo que tiene es que tiene más posibilidades de producir complicaciones en el momento en el que se consume, complicaciones agudas. Por eso es que también muchas veces las producen gente que es más joven. Veamos primero, ¿qué es lo que pasa en el corazón al momento de consumirla? Una vez que entra al cuerpo, por cualquier vía que se consuma, la mayoría de veces va a ser inhalada por la nariz, pero también puede ser fumada o hay formas inyectables también. Pero bueno, el asunto es que cuando entra, produce una estimulación del sistema nervioso simpático. Entonces, de esa forma, estimulando esa parte del sistema nervioso, se potencia la respuesta del estímulo en los órganos inervados por ese sistema. Entre estos órganos está el corazón y las arterias del cuerpo por las que viaja la sangre, incluyendo las arterias coronarias. Estas son las que le dan sangre al propio corazón y también las arterias del cerebro. Entonces, esa estimulación hace que aumente la frecuencia cardíaca, o sea, la velocidad a la que late el corazón. El corazón se pone a tope, se pone rapidísimo. Y también aumenta la fuerza con la que contrae. El corazón ahí contrayendo empieza a tirar con más fuerza. Y aumenta la presión arterial, se produce una constricción de las arterias del cuerpo y el resultado es un aumento en la cantidad de oxígeno que el corazón necesita. Y también disminuye la cantidad de sangre que le llega. Además, por un efecto de, digamos, promover la formación de coágulos de sangre y también un aumento del riesgo de arritmias cardíacas. Y se preguntarán, bueno, ok, pasa todo esto, ¿y qué? ¿No? Entonces, todas estas cosas, si hay mala suerte, pueden tener como consecuencia las siguientes complicaciones agudas. Les voy a contar cuáles son. Número 1, infarto cardíaco. De los problemas que produce al corazón es el más común. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que no le llega sangre al corazón por una arteria que se ha bloqueado y se produce un daño y muerte del músculo cardíaco. Miren esta foto que les muestro aquí. Esta es una persona que tuvo un infarto relacionado al consumo de cocaína. Vean cómo esa parte que está señalada, que es más oscura, eso es tejido del corazón que se ha dañado, es tejido del corazón que ha muerto por el bloqueo de una arteria coronaria tras el consumo. El infarto cardíaco se manifiesta con un dolor de pecho, la mayoría de veces. Y con el consumo de cocaína, la mayoría de veces va a ser dentro de las 3 horas del consumo. El rango va desde un minuto, desde el primer minuto del consumo, hasta 4 días después. Pero la mayoría, 3 horas desde el consumo. Número 2, disección aórtica. Es cuando se produce un desgarro en una de las capas de la principal arteria del cuerpo, esa es la arteria aorta. Esta es una muy grave emergencia médica que se manifiesta con un dolor de pecho muy fuerte. Muchos pacientes, muchas personas lo describen como una lanza atravesando el pecho. Así es como lo ponen los libros de medicina y es cierto. Número 3, miocarditis aguda.
se encuentra hasta un 20 a 30% de autopsias de personas que han muerto por consumo de cocaína. La miocarditis aguda es una inflamación del corazón que puede ser por diferentes causas. La mayoría de veces es por infecciones virales, pero en este caso esa inflamación se produce por el consumo de esta sustancia. Y bueno, la manifestación es variable. Puede ir desde la persona no notarse absolutamente nada, no tener ningún síntoma y ser muy leve, hasta un estado de insuficiencia cardíaca grave en la que el corazón no es capaz de latir con la suficiente fuerza para mantener al cuerpo vivo. Número 4. Arritmias cardíacas. Esto es cuando el corazón se pone demasiado rápido o se pone irregular, y las hay de diferentes tipos. Hay algunas más fuertes, otras más graves, y los síntomas producidos pueden ser de palpitaciones. Eso es cuando la persona siente que el corazón va muy fuerte y muy rápido, y otra puede ser la pérdida de conciencia, un desmayo, síncope, un colapso al suelo. En general las arritmias son poco frecuentes con el uso de cocaína. Número 5. Infarto cerebral. Esta yo sé que no es una complicación del corazón, pero es muy importante mencionarla. Pasa cuando se produce una obstrucción o hemorragia en una de las arterias que irriga al cerebro, y se produce una falta de riego de sangre a esa parte del cerebro que depende de esa arteria, y lo que puede producir es un problema neurológico en el que, por dar un ejemplo, una persona súbitamente no es capaz de hablar, porque su cerebro, la parte que controla el habla, como no le llega sangre, ha perdido esa capacidad. Otra podría ser que la persona no es capaz de mover la mitad del cuerpo. Entonces imagínense ustedes estar ahí de fiesta o lo que sea, y súbitamente no puedes mover el cuerpo. Y eso es lo que a veces pasa. Esto es lo que también se conoce como un ictus. La probabilidad de padecerlo es más o menos 7 veces mayor en una persona que consume que en alguien que no consume. Entonces, estas son 5 de las principales complicaciones cardiovasculares, de los principales problemas cardiovasculares que pueden pasar secundario al consumo de cocaína. Todas pueden ser muy leves hasta ser muy graves, y en los peores casos pueden dejar secuelas permanentes e incluso producir la muerte. Ahora, con toda esta información pensarán, bueno, Juan Pablo, ¿y qué tan probable es que a alguien que consume cocaína le pase algo de esto? Esa es la pregunta lógica. Esto es algo que es difícil de estimar. Realmente no se sabe con exactitud. Hay muchas estimaciones, pero la verdad es que no se sabe con precisión. Teniendo en cuenta que cada día alrededor del mundo se consumen millones, se producen millones de consumos de cocaína, teniendo eso en cuenta, no es algo que pase con frecuencia. Por probabilidad, si una persona la consume, lo más probable es que no le pase nada de esto. Pero el riesgo, así sea menos del 1% o bastante menos, el riesgo existe y a veces pasa. Yo ya lo he visto algunas veces, he visto unos cuantos casos de estas cosas en los años que tengo como cardiólogo, en los años que tengo como médico, y tengan en cuenta que yo no soy tan mayor, y les digo que a mí personalmente me da miedo probarla. Nunca lo he hecho. Es tanto por estas cosas que les he hablado hoy, que como les decía ya he visto algunas veces, y porque bueno, veo que es bastante adictiva. Entonces con todo esto simplemente me parece una sustancia que es bastante perjudicial para la salud, y creo que eso le gana a la curiosidad que yo podría tener. Esa es mi opinión personal sobre este asunto. Pero como les decía antes, no critico a nadie que lo haga, solo que creo que es importante que si lo hacen o conocen a alguien que lo hace, o si lo están pensando en hacer, al menos sepan estas cosas y tomen decisiones con la máxima responsabilidad, información que puedan, y que tengan mucho cuidado. Y bueno, lo mismo con gente que conozcan, que puede haber gente por ahí que no sabe nada de esto. Y bueno, es importante que lo sepan, si se puede.
Les agradecería mucho si le dan like al vídeo y se suscriben al canal, y ahí lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.